grabar. Sus notas de examen ya les han devuelto, ¿no? Hace tiempo. No sé, Ay, entonces no todavía. es que no me he fijado. A ver, alguien tal vez que... Creo que no, pero lo más probable es que no todavía porque se tarda harto en calificar esos exámenes. Los revisa uno por uno a detalle, entonces va a tardar tal vez un buen tiempo. Vamos a crear un proyecto para el día de hoy. Ok. Voy a sacar una pizarrita. Antes de que me pregunten, la clase sí se está grabando, por si acaso. Y bueno, ya vieron lo que era un ciclo la otra vez, ¿verdad? Un ciclo es simplemente una parte de un código. Le vamos a poner ciclo. Entonces, una parte de un código que va a estar acá, la cual mientras esta condición, aquí va a haber una condición. Ok, un ciclo es simplemente, mientras esta condición sea verdad, se va a ejecutar todo lo que esté aquí dentro una y otra vez, ¿verdad? Si aquí hay 10 líneas, se van a ejecutar las 10 nuevamente, una después de otra. Llega al final, vuelve a preguntar si la condición ya es falsa. Si no lo es, se vuelve a repetir todo el ciclo así. Por eso es que también, si la condición no se cuida, puede llegar a ser infinita, lo cual vimos el otro día. Y que nunca se termine el ciclo, entonces tu código se congela. Bueno, no se congela técnicamente, sino que no va a avanzar nunca más, se va a quedar siempre repitiendo la misma orden. Y es algo de lo que hay que tener cuidado. No tanto por el hecho de que tu compu puede explotar, sino por el hecho de que no va a funcionar más tu código. Hasta ahí llegó y no va a avanzar más. Por eso les decía, se queda congelado ahí, pero no es que ya no hace nada, sino que está haciendo lo mismo infinitamente. Bueno, esto es un ciclo y todas las variantes que hay, todas las que van a conocer en Java y en otros lenguajes de programación son la misma base. Una condición y unas acciones que se van a repetir hasta que la condición sea falsa. Entonces vamos a venirnos acá. ¿Alguna duda? Tal vez de la estructura básica de un ciclo o cómo funciona un ciclo. ¿O se entiende la idea de que es simplemente algo que se va a repetir hasta que una condición ya no sea verdad? Sí, se entiende. Ok. Es como un if, con la diferencia de que en lugar de que cuando termine el código, este vuelve hasta arriba y vuelve a preguntar. Ok. Entonces vamos a hacernos aquí unos ejemplos. Robot. Ok. Adiós a todo esto. Adiós a esto. Y vamos a crearnos unos ejemplos. Si bien ahora estos semanas, iba a decir meses, pero tampoco es tanto tiempo. Estas semanas vamos a hacer ejemplos ya no tan orientados a objetos, sino a estructuras en general. No se olviden de practicar su programación orientada a objetos. ¿A qué me refiero eso? Objetos, interactuar entre objetos, instanciar objetos, eso. Porque eso es parte del segundo parcial. Es como el primer parcial, solo que añadiéndole estos temas, ciclos y una estructura más que van a ver después, que es para almacenar cosas. Pero tampoco es nada complicado. Ok, entonces tenemos tres tipos de ciclos, el que ya vimos la anterior semana, pero igual lo vamos a repasar. El for clásico, igual a 0. Entonces si sea menor que algo, le vamos a poner 10 y más. Después vamos a tener un for each, en este caso es solo para el ejemplo. Si no saben lo que es un array list, luego lo vamos a aprender. Vamos a poner palabras. Hola. Nuevamente, si no saben qué es una array list, no es que no han prestado atención en clases, es que todavía no lo han avanzado, así que no se preocupen. Solo que me sirve para el ejemplo. Me marca error porque hay que importar. Este es el segundo tipo de for, el for each. Y el tercero, bueno, en realidad es un cuarto, acabo de darme cuenta que me falta uno. El while, entonces aquí vamos a crearnos una condición. Condición
y aquí se va a ejecutar el código y me falta uno. Que es do y while. Ok, entonces estos son los 4 ciclos que tenemos en Java. En Java, ojo, porque hay, en otros lenguajes hay unas cuantas variantes, tal vez no encuentren este, tal vez en otros no encuentren, bueno, while siempre hay, y este en especial. En otros puede ser que encuentren otros especiales, pero en Java son los que estos tenemos. Y como les digo, en esencia todos hacen lo mismo, se repite hasta que se termine una condición. El primero, el cual es el ciclo for, por si acaso, antes de que, sino para que vaya un poco más lento en el while, ¿ya vieron qué es un while y qué es un for? ¿O no solo vieron for o solo vieron while? Hemos visto for while y do while. Ok, entonces este nos lo vamos a llevar hasta abajo, que va a ser el final y simplemente como un adelanto de lo que van a ver después. Entonces, ya vimos el ciclo for la anterior clase. Dijimos que esto es la variable de inicio, es el valor inicial, por eso se le dice la variable de inicio. La condición la cual se tiene que cumplir en este caso, que sea esta condición sea menor que 10, y el incremento, ¿verdad? Que dijimos que si no se hace ningún cambio a la condición nunca se va a hacer falsa, entonces siempre se va a ejecutar, se va a ir incrementando de uno en uno. El i más significa lo mismo que i más 1, ¿ok? Pero para ahorrarnos líneas de código simplemente se pone i más. Entonces eso es lo que va a hacer, va a iniciar en 0, se va a ir incrementando de uno en uno hasta llegar a 9, ¿no? Porque cuando llega a 10 esto ya va a ser falso y no se ejecuta. El siguiente ciclo es el while, el cual va a tener una condición. Si la condición es verdad, se va a ejecutar todo y luego va a volver a preguntar. Si es falso, ya no se ejecuta y se continúa con lo que está abajo. Y luego tenemos el do while, el cual es al revés. Primero va a ejecutar todo lo que esté aquí adentro. Luego va a preguntar si la condición es falsa. Ya, bueno, termina el ciclo, si no vuelve a ejecutar lo que está dentro. Ok, esos son los 3 ciclos que tenemos ahora y con los cuales más van a trabajar. Este es un ciclo especial para estructuras. Simplemente les voy a decir qué hace, que es, tú le das una lista, esto es una lista de objetos, y lo que va a hacer es iterar entre todos los objetos de la lista. Aquí no hay condición, aquí no hay pregunta, es simplemente una iteración de principio a fin. O sea, va a pasar por todos los elementos de acá que hay acá adentro, y tú adentro ya le dices qué hacer con cada uno, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver después cuando lleguemos a estructuras. Pero sepan que existe por si tienen curiosidad y luego lo pueden revisar. Entonces, ¿alguna duda de cómo funcionan estos 3? Cualquiera de ellos, no importa. Podemos aclarar dudas o si no nos pasamos a hacer unos cuantos ejercicios. No. Ok, parece que no hay dudas, lo cual es bastante bueno, pero recuerden que no tengan vergüenza de preguntar. Si es que tienen cualquier duda, por más pequeña que sea, es mejor que se la aclaren ahora mismo. Pero bueno. Un favor, ¿será que podría explicar de nuevo? Es que tuve problemas de conexión y recién logré unirme, por favor, si claro. no es mucho molestia. No te preocupes. Pero en lugar de explicar todos nuevamente, vamos uno por uno y ahora con ejemplos. Así se va a entender un poco mejor. El ciclo for, ¿verdad? Ya dijimos el cual va a tener una variable de inicio. Esta variable puede ser la que tú quieras, tú le puedes poner menos 10, por ejemplo. Y le dices que va a cumplir cierta condición, en este caso mientras i sea menor que 10. Y aquí tú le dices cuánto se tiene que incrementar i. En este caso le vamos a decir de uno en uno. Entonces simplemente vamos a hacer aquí vamos a usar una impresión. Aunque no es muy correcto, pero bueno, nos va a servir para el ejemplo. Entonces lo único que simplemente voy a hacer es ver qué es lo que está pasando aquí adentro. ¿Ok? Ok, ya me dejó marcarlo. Entonces vamos a crearnos un objeto y vamos a ejecutar este método. Vamos a traernos esto acá. Y era el ejemplo 1. Ok. Como dijimos, i se inicializa en menos 10. Una vez que se ha inicializado la variable, esta línea no se vuelve a ejecutar. Ok, es como si dejara de existir para el ciclo. Tal vez porque algunos pensaban, si vuelve aquí arriba y otra vez le dé el valor de menos 10, no va a acabar nunca, ¿verdad? Sería verdad, pero lo que pasa es que esto solo se ejecuta al iniciar el ciclo, luego nunca más, ¿ok? Entonces se queda como menos 10, un paso, aquí me va a imprimir el número, menos 10, y va a comenzar a iterar. Como les dije, va a ir incrementándose de uno en uno.
Si hace menos 9 lo va a imprimir, menos 8, menos 7 y así hasta la condición que yo le he puesto, en este caso que sea menor que 10. Ahora es 9. Va a preguntar, ¿9 es menor que 10? Sí. No, perdón. Lo incrementó en 1 y luego preguntaba si 10 es menor que 10. Eso es falso, ¿verdad? Entonces el ciclo termina. Y en este caso podemos ver aquí la impresión que se ha generado hasta el 9. Como ven, no se ha impreso el 10 porque la condición es mientras sea menor que 10. Y ese es un ciclo for clásico. Este es el más antiguo que hay de todos, creo. Ahora, estos también podemos variar. Por ejemplo, podemos decirle y de 2 en 2. Entonces, si ejecutamos nuevamente, se ha perdido la marca. Vamos a ejecutarlo de nuevo. El ejemplo 1. Entonces, y es menos 10, si lo incrementas en 2, se hace menos 8. Menos 6, menos 4, y ahora, como se dan cuenta, va de 2 en 2. Y ya está. Entonces, la condición puede ser la que ustedes quieran. Como les digo, siempre tengan el cuidado de no meterse en un ciclo infinito. Y eso sería un ciclo for básico. Ahora, aplicaciones. Aquí esto no lo mencioné, pero bueno, se los digo ahora. Cuando se utiliza el for y cuando se utiliza el while, aquí sí por fin les tengo una respuesta. Porque generalmente les digo, no, depende del caso, eso. Pero aquí es un poco más específico. Cuando se usa cuál. El for se utiliza cuando tú tienes un punto de partida conocido y un punto de finalización conocido. ¿A qué me refiero con esto? Que tú sabes que vas a partir en el menos 10 y vas a llegar hasta el 10. ¿Ok? En otras palabras, cuando sabes cuántas veces se va a ejecutar lo que está aquí adentro. Tú sabes que en este caso se van a ejecutar, creo que son 10 veces, ¿verdad? Bueno, pues es exacto, nunca van a ser más, nunca van a ser menos, ¿verdad? Eso es a lo que me refiero. Cuando tú sabes exactamente cuántas iteraciones tienes que hacer o de qué punto a qué punto vas a llegar siempre, utilizas un ciclo for. Cuando no tienes no sabes exactamente en qué punto el ciclo se va a llegar a detener. ¿A qué me refiero con esto? No sabes si lo que está aquí adentro se va a ejecutar 1, 2, 10 veces. Utilizas un ciclo while o do while. Eso ahí sí ya depende de cómo tú estés afrontando el problema. ¿Ok? Tú escoges entre while o do while, eso ya depende de ti. Pero entre for y while la diferencia es un poco más marcada. Cuando sabes exactamente el punto de partida y el de finalización, cuando no sabes exactamente cuántas iteraciones vas a hacer. Esa sería la diferencia entre for y while. Ahora, eso es como se diría el uso correcto de los ciclos, pero nada te impide hacer un ciclo while con un contador. Por ejemplo, tú puedes hacer un int i igual a 0 y tú aquí haces i más más, mientras i sea menor que 10. Esto es válido, va a funcionar, no va a generar ningún error, pero hablando al nivel de lo que es el objetivo del ciclo, de la estructura, no es tan correcto. ¿Ok? Si sabes exactamente que vas a partir en 0 y siempre vas a terminar mientras sí sea menor que 10, es mejor que utilices un for. ¿Ok? Vale, entonces hagamos un ejercicio con el ciclo for, uno más interesante. Vamos a recibir un número y vamos a fabricar su tabla de multiplicación. ¿Qué me refiero con esto? Es la tabla, ¿no? Es de 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30, así hasta el 10. ¿Ok? Entonces yo voy a recibir un número. En este caso no lo conozco. Quiero hacer la tabla del 1 al 10. Entonces mi punto de partida va a ser el 1, mientras sea menor o igual a 10 y que vaya de 1 en 1. Entonces vamos a hacer aquí la impresión. System.out.println y vamos a decir el número más un símbolo de por más el i, que es el número por el que se va a multiplicar, más igual más, y aquí la multiplicación, que sería el número por i, y ya está. Así de sencillo tenemos nuestro primer ciclo. Hagamos la prueba para ver si se genera correctamente la tabla. No es necesario hacer paso por paso, simplemente queremos ver la impresión. Entonces le vamos a dar un número, por ejemplo el 15. Si nos venimos acá, vemos que se ha generado 15 por 1, 15, 15 por 2, 30 y así hasta el 10. Entonces nuestro ciclo está funcionando correctamente. Podemos hacer la prueba con otro número. ¿Qué tal el 132?
Y vemos 132 por 1, por 2, por 3 y por 10. Entonces este sería un ciclo for, una utilidad que le hemos dado. ¿Alguna duda de cómo funciona el ciclo for o pasamos al while? Claro. Creo que alguien tenía una duda. A ver, te voy a aumentar el volumen porque no escucho bien. ¿Cuál era tu duda o decías todo se entendió todo? Ok, creo que no había una duda. Creo que simplemente se le prende el micrófono por error. Pero bueno, entonces no hay dudas del ciclo for. Luego vamos a hacer más ejercicios. Sigamos con el ciclo while. Como dijimos, se va a ejecutar lo que está aquí adentro hasta que la condición sea falsa. En este caso vamos a hacer condición igual a true. Ok, le digo mientras mi condición sea igual a true. Y lo que vamos a hacer va a ser un número, por ejemplo, igual a, no sé, bueno, lo vamos a pedir por parámetro mejor. Int num. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cuántas veces se puede dividir entre 2 antes de que llegue a 0. Algo sencillito. Contador igual a 0. Vamos a decir, mientras la condición sea igual a true. Entonces, vamos a hacer si el número es igual a 0, ¿qué es lo que vamos a decir? Condición igual a false. Else, lo que vamos a hacer es dividirlo. Número va a ser igual a lo que estaba antes dividido entre 2. Y el contador lo vamos a incrementar en 1. Contador más. Ok, y ya está. Al final vamos a decir, vamos a hacer un return del contador. Int, y quiero que devuelva el contador. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí, eso es con lo que me refería, que no sé exactamente cuántas veces se va a hacer. Obviamente sé que mi punto de finalización es cuando el número sea 0. Pero no sé cuántas divisiones voy a hacer antes de llegar al 0. Por eso utilizo un while, no un for, ¿verdad? Porque no sé si voy a necesitar 5 divisiones, 10 o tal vez ni una y tal vez me dan un 0 directamente. Entonces vamos a hacer la prueba. Nuevo robot y vamos a hacer el ejemplo 2. Ok, creo que era el 3. Sí, era el 3. Por ejemplo, vamos a usar el 10. Y me dice que, el mismo problema de antes, que no me quiere mostrar el resultado. Tal vez si con un número más grande. Ahí está, 25 en este caso. Me dice que se necesitan 25 divisiones para que este número se haga 0. Puedo hacerlo un poco más con el debugger para verlo un poco más a detalle. Y un número más pequeño, el 40. Entonces vemos, pregunta, ¿el número es igual a 0? Dice no. Entonces va a ejecutar lo que está aquí abajo. Lo va a dividir entre 2 y el contador lo va a incrementar en 1. Pregunta, ¿la condición es falsa? No, sigue siendo verdadera, ¿verdad? Porque aún no lo hemos cambiado. Se vuelve a ejecutar el ciclo. Pregunta, ¿el número es igual a 0? No, porque es 20, entonces lo vuelve a dividir. Y vuelve a preguntar, vuelve a dividir. Lleguemos hasta el caso que va a terminar. Ahora el número es 1. El número es igual a 0, aún no, sigue, es 1 todavía. Lo va a dividir entre 2, se hace 0. Recuerden que esto, obviamente el resultado es 0.5, pero como estamos trabajando con enteros, al dividir entre 2, el 0.5 es como si se eliminara. Entonces por eso queda 0. El contador lo incrementa en 1, 6. Ahora la condición dice, ¿es falsa? Aún no, sigue siendo verdad, entonces va a volver a entrar al ciclo. Pregunta, ¿el número es igual a 0? En este caso sí. Entonces la condición se hace falsa, aquí ya tenemos, pasa a falsa y vuelve a preguntar. Obviamente ya no ejecuta esto, ¿verdad? Porque es if o else. Pregunta, ¿es falso? En este caso, bueno, la condición es igual a verdadero, no, ¿verdad? Porque es falso. Entonces esta condición, esta pregunta ahora es falsa, ya no va a ejecutar el ciclo. Y se termina.
va a devolver el contador. Y aquí debería haberse un 5, pero bueno, es un problema de BUG que números pequeños no los quiere mostrar. Y eso sería un ciclo while. ¿Alguna duda de cómo está funcionando? Está claro. Ok. El do while ya no vamos a hacer un ejemplo de nuevo, porque bueno, sinceramente el do while no lo utilizo casi nunca. Se utiliza más while y for. Pero bueno, es lo mismo que esto, solo que se va a ejecutar primero y luego va a preguntar. Se ejecuta y luego se pregunta. Si no me queda, lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a directamente colocar la condición en falso. Y aquí vamos a crear un número int aux igual a 10. Simplemente para mostrarles que cómo se va a ejecutar. Pero vamos aquí en la condición. El ejemplo 4. Vamos a crear un objeto y le decimos que ejecute el método 4. Y vemos. La condición es falsa. ¿Qué significa eso? Que el ciclo tiene que terminar ni bien inicie. Pero como es un do while, primero va a ejecutar esto. Y luego va a preguntar. Entonces vamos a hacer esto. Crea la variable. Bueno, aquí no se ve. Ahora me hace quedar mal. Pero se crea la variable. Como han visto, ha llegado a este punto. Luego pregunta si termina el ciclo. ¿Ok? Lo mismo que el while, pero primero hace y luego pregunta. Si es lo mismo, ¿para qué se creó esa condicional? Esta. La de que dice condición. Del while me refiero. Del while y el do while sí son lo mismo. ¿Por qué hay do while? Eso. Ok. No Depende de la circunstancia. Puede darse el caso de que sí o sí necesites primero hacer algo y luego recién preguntar si terminar el ciclo. Entonces un poco depende del contexto. No es por eso te digo que casi no se utiliza porque muchas veces si tienes que hacer algo antes de empezar el ciclo, pues lo pones acá, ¿no? Lo haces acá. Pero bueno, haciendo el uso correcto, si es que tienes que hacer una iteración previa a preguntar la condición, puedes utilizar el do while. Pero como te digo, no se utiliza mucho, es una estructura que está ahí, por si acaso, por si requieres utilizarla, pero no se utiliza tanto. Y tampoco es difícil de comprenderla, ¿no? Porque es lo mismo que un while, solo que se ejecuta y luego se pregunta. Ok, muchas gracias. No hay por qué. Luego tenemos de palabras, que bueno, simplemente para mostrarles el ejemplo, palabras.add. Esperen, se cambió. Ok, ahora sí. Vamos a añadir unas cuantas palabras, por ejemplo, hola. Adiós. Buenos días. No estoy inventando cosas porque. Días. Vamos a poner palabra. Y ya. Ok. Esto es simplemente, ya lo van a ver después. Es una estructura, se le conoce, es una lista, la cual va a almacenar, en este caso, strings. Y aquí son las palabras que la estoy añadiendo. Entonces, lo que va a hacer es iterar a través de todos los elementos de esta lista. ¿Sí? Los vamos a imprimir. Line y dp, ¿okay? Que es lo que se va a imprimir, lo que se va a iterar. Vamos a hacer el ejemplo 2. Venimos a nuestra terminal y aquí está, hola, buenos días, adiós y palabra. ¿Qué es lo que hace? Aquí, bueno, se darán cuenta que cambia un poco lo que les dije de condición acción. Aquí no hay una condición, ¿verdad? Simplemente se va a ejecutar de principio a fin. Por eso es que se conoce como la evolución del ciclo for, porque lo que tendrías que ser siempre con un ciclo for, ¿verdad? Iniciar en un punto y terminar en otro. Pero bueno, pueden usar el que ustedes quieran. Ahora, hay una palabra clave, la cual es el famoso break. ¿Qué es lo que hace este break? Es terminar el ciclo automáticamente. Entonces podemos hacer esto, digamos, en lugar de poner condición igual a true, tú simplemente pones true, o sea que se sigue ejecutando infinitamente. Y cuando se termina la condición, tú pones un break y el ciclo se termina. ¿Ok? Si bien esto funciona, ¿ok? Va a ser exactamente lo mismo que teníamos antes. Incluso nos ahorramos una condición, ¿verdad? Porque borramos esto. Incluso nos ahorramos líneas de código. No es correcto.
Y no les recomiendo que lo utilicen en el examen porque les van a reñir. El por qué es un poco más complejo de explicar, tiene que ver ya un poco con la teoría de algoritmia y principios de correctitud y cosas así. Pero se los enseño para que sepan que existe. ¿Ok? La condición break. Lo que hace es terminar el ciclo ahí mismo. No importa que estés a la mitad, no importa que aquí la condición siga siendo verdadera. Automáticamente se salta, tú pones break, deja de ejecutar todo lo que esté abajo y directamente se viene a lo que está debajo del ciclo. ¿Ok? Entonces tienes el break ahí por si acaso. Pero les recomiendo que no lo utilicen mucho. Si es que mejor no lo evitan totalmente. Ok, antes de que entremos a ejercicios y ya un poco más complicados, ¿alguna duda? ¿Algo que no se esté entendiendo? ¿Eso del break solo sirve para acabar con ciclos? Es una buena pregunta. Creo que sí. A menos en Java, si no me equivoco, break se utiliza únicamente para acabar ciclos. A ver, vamos a ver si lo pongo fuera, creo que me marca error. Sí, me dice. Sí, de hecho me dice. Un break está fuera de un ciclo o un loop. Entonces, sí, el break se utiliza únicamente para terminar ciclos. ¿Ok? Es una palabra clave reservada. Esto se pone sin nada más, ¿verdad? Break. Y listo. Se terminó. Y bueno, como viéramos, tiene que ir dentro de un ciclo si no te marca error. Ah, ya está bien, gracias. No, no hay por qué. Ahora hay otro, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, aquí tal vez les estoy mintiendo. No, creo que es break, pero con condición. O sea, tú le dices, a ver, vamos a checar si esto funciona. Simplemente por el ejemplo, ¿ok? Pero quiero ver si funciona. Int igual a 0, si sea menor que 10 y más. Ok, y vamos a poner todo esto aquí adentro. Si no me equivoco, podemos hacer esto. Por ejemplo, ciclo 1. Cuando tú dices break ciclo 1. Ok, sí funciona. Esto es algo que yo les recomiendo que lo eviten totalmente, pero se los muestro para que sepan que existe. Que lo que va a hacer es... Tú es como si nombraras a esta parte del código ciclo 1. Entonces si tú haces un break ciclo 1 dentro de un ciclo, va a saltar a esta parte. Si me preguntan muy bien cómo funciona, tampoco sé explicarles muy bien porque solo sé que existe, pero nunca lo uso porque, como les digo, es algo que se tiene que evitar ya que va en contra de lo que es un poco el estilo de programación que tenemos ahora. Antes se utilizaba bastante eso, que era un jump. Es un salto de línea, tú decías jump, por ejemplo, 18, bueno, 28 puse, y se venía a ejecutar la línea 28 del código. ¿Ok? Pero como estamos en el paradigma de orientado a objetos, se perdió ese jump porque no es la idea, ¿verdad? Ir de línea en línea, porque para eso tenemos objetos, métodos, clases, etcétera. Todavía existe esto que es algo parecido, ¿ok? No puedes hacerlo siempre, no puedes, por ejemplo, aquí poner aquí vamos a inventar, no sé, piso le voy a poner, y aquí podemos hacer un break piso. Me marcó un error porque es undefined level. Me dice que no existe la palabra piso, pero aquí vemos que sí está. Es porque, pero tiene que ir dentro de un ciclo, ¿ok? Es algo curioso que existe. No sé si en todos los lenguajes, supongo que no, pero en Java está. ¿Ok? Ahí lo pueden utilizar. Y ya está. Ok, entonces si no hay más dudas de los ciclos, podemos hacer unos cuantos ejercicios ya un poco más interesantes. Ok, unos ejercicios bastante típicos de los ciclos for que se hace cuando estás comenzando a practicarlos es lo que se conoce como las famosas series o sucesiones numéricas. Una sucesión numérica, bueno, les puedo mostrar un ejemplo. Una simple sería 1, 3, 5, 7, 9, 11, que se dan cuenta, simplemente va de 2 en 2, ¿verdad? 1 más 2 se hace 3, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 9, 11 hasta el infinito. No es una serie bastante sencilla, nada del otro mundo. La serie con la que contamos es 1, 2, 3, la serie que va de 1 en 1. Obviamente en su examen no va a venir una serie así, sería mucha suerte. Un ejemplo de una serie, y esto es por lo general es parte del análisis de lo que ustedes tienen que hacer. Yo les puedo dar números, por ejemplo, así, una serie bastante típica.
1, 4, 9, 16, 25, 36, ok, y puntos suspensivos. A ti te dan esta entrada, te dicen, te muestran estos valores y te dicen fabrica un algoritmo que cree esta serie, y tu labor es identificar patrones y pensar cómo se está generando. Antes de hacerlo en código, primeramente entender cómo está funcionando. ¿Alguien se da una idea de cómo se está creando esta serie? Los Los números cuadrados. al cuadrado. Ok, Gracias. algunos dicen al cuadrado. Ok, algo que se me olvidó mencionar, las series por lo general van por posiciones. Digamos, esta es la posición 1, la posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6. Si te pongo los números de abajo se vuelve aún más sencillo, ¿verdad? Es simplemente este número al cuadrado, este al cuadrado, este al cuadrado y así hasta el infinito. ¿Ok? Entonces, puede darse el ejercicio de que a ti te digan, devuélveme el número que estaría en la posición 6 de esta sucesión. Entonces, te dan como entrada el número 6 y tú tienes que fabricar la serie hasta el número 6. En este caso simplemente sería 6 al cuadrado y ya está. Pero puede darse el caso de en otras series que tengas que fabricar previamente todo lo anterior para poder llegar a este número, que ahora lo vamos a ver. Ah, sí. Sí, claro. Esto es como lo de las progresiones, ¿no? Digamos, progresiones aritméticas, es que avanzamos. Exacto. Sí, de hecho sí. Solo que ese sí es el término más matemático, ¿verdad? Pero bueno, todos son sino progresiones, sucesiones, secuencias de números. Bueno, en esencia todos son lo mismo para ahorita lo que vamos a programar. Pero sí, eso es justamente a lo que me refería. Entonces, en este caso vimos que simplemente es números al cuadrado y lo podemos programar. Podemos hacerlo aquí. Vamos a hacer aquí secuencia 1. Public void secuencia 1. Vamos a hacerlo aquí con un int para que devuelva el valor. Ok, vamos a recibir un n y lo que tenemos que hacer es devolver el número que está en esa posición. Respuesta igual a 0. Return de respuesta. Y vamos a hacer un ciclo for. Bueno, aquí ya la arruiné. Tenía que preguntarles qué ciclo vamos a utilizar, pero bueno, ya les acabo de hacer el spoiler. Bueno, ya les dije, es el ciclo for, ¿verdad? Porque tenemos un punto de partida y un punto de finalización que conocemos exactamente. Para los siguientes ya ustedes me van a decir si es for o while, ¿ok? Vamos a hacer int igual a 0, perdón, igual a 1, mientras y sea menor que n y más, menor o igual que. Lo que simplemente vamos a ir haciendo es ir actualizando respuesta, igual a y mat.pow de i elevado al cuadrado, y esto le vamos a hacer un casting para que se vuelva entero y ya está. Bueno, ya hemos fabricado la serie. En este caso, como les digo, bastaría hacer una respuesta n por n, ¿verdad? Daría el mismo resultado, pero si te pidieran generar toda la serie, pues necesitarías hacer esto, ¿ok? Pero simplemente para el ejemplo y para aplicar un poco de ciclos es con ustedes siendo dentro de un ciclo, ¿ok? Entonces esta es una sucesión, bueno, bastante típica, pero algo que les que quería recalcar, no siempre hay una única solución. Por ejemplo, si se dan cuenta, en este primero suma 3, 1 más 3 va a 4, y luego a este le va a sumar 2, para que dé 5. Entonces, me dirán, para que este 5, 4 más 5 va a dar 9. Si este le sumas 2 se hace 7. 7 más 9, 16. Si este le sumas 2 se hace 9. 9 más 16 da 25. Si le sumas 2 se hace 11. 11 más 25 da 36. Si se dan cuenta, es la misma sucesión con dos enfoques totalmente distintos, ¿verdad? Este es bastante distinto al de simplemente elevar al cuadrado, pero son respuestas válidas y todas te van a llevar al mismo lugar. Se puede dar el caso, como les digo, de que te dé una serie en la cual no te explique nada. Te den los números y te diga, haz esta serie y punto. Ahora puede darse el otro caso de que te diga, fabrica, por ejemplo, la serie Fibonacci. Serie Fibonacci, a los que les gusta la matemática ya la deben conocer. Si no, la conocemos ahora. Que la serie Fibonacci, la famosa serie Fibonacci, es, déjenme buscarle algún ejemplo donde se vea, aquí está. Lo que hace es, los dos valores iniciales siempre son 1 y 1, ¿ok? Esto no va a cambiar nunca. Bueno, de hecho toda la serie no cambia nunca, ¿no? Pero a lo que me refiero, estos valores son iniciales, 1 y 1. ¿Cómo se calculan el resto? Este es la suma de los dos anteriores. 1 más 1
es 2. Este va a ser la suma de los dos anteriores. 2 más 1, 3. 2 más 3 da 5. 3 más 5 da 8. 5 más 8 da 13. ¿Ok? Esa es la famosa serie Fibonacci. 1, 1. 1 más 2 va a dar 2. 2 más 1 va a dar 3. 2 más 3 va a dar 5. 3 más 5 va a dar 8. 5 más 8 va a dar 13. ¿Cuánto sería el siguiente término? Para ver si han entendido correctamente cómo funciona la serie. 21. ¿Ok? Y el siguiente de 21. 34. 44. 34. Sí, 34. 34. Y ya del 34 es ese 55. Bueno, ya, no importa. ¿Para qué lo vamos a calcular si la compu lo puede hacer por nosotros, no? Pero tenemos que entender la base. Con este inicio, digamos, ya podemos entender cómo funciona y ya programarlo. Pero bueno, esta es la famosa serie Fibonacci. Ya que hemos entendido cómo funciona, podemos programarla. Primera pregunta. ¿For o while? While. 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 Ok, me dicen while. Si yo le doy un valor, por ejemplo, que le digo que me genere hasta la posición n, porque la serie es infinita, no tiene fin. Aquí ven que llega hasta el 14 millones y continúa hasta el infinito, ¿verdad? Porque esto va, el siguiente número va a ser esto más esto y es 23 millones, creo. Se dan cuenta, crece bastante rápido. Pasamos de 1 y no más de 100 números, ya estamos por millones. Porque crece extremadamente rápido. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, genera hasta la posición, no sé, recuerden, posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si yo les digo, por ejemplo, genera la serie hasta el 7, tú me devolverías 13. Si te digo genera la serie hasta el 4, devolverías 3. Genera la serie hasta el 10, pues tenemos que calcular el siguiente, ¿verdad? Entonces, si yo te digo genera hasta cierto número, ¿qué ciclo creen que sería? For. For, ¿verdad? Ok. La serie Fibonacci es algo que cuando se programa se confunde bastante. Así que si no lo van a entender, yo les recomiendo que en especial este algoritmo del Fibonacci, lo vean detenidamente. Entonces vamos a crear int número anterior. Vamos a decir num anterior. Vamos a crear num anterior 2 y vamos a crear un int actual. ¿Ok? Entonces decimos, este va a ser igual a 1 y este va a ser igual a 1. ¿Qué me refiero con este? Este va a ser el anterior más anterior y este va a ser el primer anterior, para que se me entienda bien. Por ejemplo, si estuviéramos en esta posición, este sería el anterior 1 y este sería el anterior 2. ¿Ok? Entonces, comenzamos con el ciclo. ¿Qué posición partimos? En la 3. ¿Por qué no en la 1? Porque ya tenemos la posición 1 y 2 generadas acá. Y como les dije, estos dos valores no se pueden generar de ninguno previo, porque no hay ninguno anterior a estos dos. Entonces estos dos son como los valores de inicio a partir de los cuales se genera la serie. Entonces, mientras i sea menor o igual que n, que vamos a hacer un i más sencillo. Ahora, pensemos. ¿Cómo se calcula el actual? ¿Alguien me puede decir? ¿Actual sería igual a qué? Sumamos el anterior con el anterior 2. Ok, anterior 1 más el num anterior 2. Deme un segundito, voy a cerrar mi puerta porque si no van a escuchar mucho ruido. Ok, ya volví. Vale, ya hemos hecho el actual, ¿verdad? El actual se calcula sumando los dos anteriores. Vamos a hacerlo impresión aquí porque quiero que se vea la serie. System.out.println. ¿De qué? Del número actual. Más un espacio y un... Esto es simplemente para que se vea mejor. Y le vamos a decir un print, ¿vale? Aquí vamos a hacer previamente un print de estos dos para que se vean toda la serie. Ahora, algunos me preguntarán qué es lo que pasa si me pide el primer término de la serie. Pues obviamente esto tenemos que aumentar unos cuantos if, pero no nos vamos a complicar la vida, simplemente para un caso especial, ¿ok? Entonces vamos a hacer aquí la impresión del número anterior y aquí la del número
anterior 2. Ok. Ya hemos calculado el actual. Vale. Ok, me marca error porque tiene que inicializarse. ¿Qué es lo que tendremos que hacer después? Ya hemos calculado el actual. Pero pensemos en la siguiente iteración. ¿Qué es lo que tendremos que hacer con estos valores? Otra vez asignarles el valor del actual. Ok. ¿A cuál le asignamos el valor del actual? Al num anterior. Ok. Num anterior va a ser igual al actual. Vale. Y después, ¿qué haríamos? El número anterior 2 al número anterior. Ok. Número anterior 2 igual al número anterior. Y ya está. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pensando en esta iteración y luego pensando en la siguiente. Es algo por lo que a muchos les confunde el algoritmo de Fibonacci, porque es como pensar dos veces al mismo tiempo. En la serie actual para calcular tu número actual y en la siguiente iteración para que cuando llegues de nuevo acá tengas nuevos valores. ¿Esto va a funcionar? A ver si son observadores. ¿O alguien cree que no va a funcionar? ¿No habría que hacer el cambio al número anterior 2 antes? Ok. ¿Por qué? Porque le estamos dando el actual y luego al anterior le estamos pasando el anterior que ya tiene el actual, entonces todos van a tener el actual en realidad. Exacto. Estamos haciendo una pérdida de valor, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Nuestro número actual, le estamos dando el valor actual. Es como si quisiéramos igual a actual. Entonces estamos perdiendo un valor, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona esto? Bastante simple, simplemente hay que hacer esto. Primero al número anterior le vamos a dar el número anterior y al número anterior le vamos a dar el actual. Sé que suena bastante trabalenguas, pero ahora sí va a funcionar correctamente porque no estamos perdiendo ese valor. ¿Cómo se puede hacer? Sin mover esto, pues tendremos que guardar primeramente en un auxiliar el número anterior. Entonces le damos el nuevo valor y aquí le damos el auxiliar, ¿verdad? Porque el valor lo hemos guardado acá, pero bastante rebuscado y podemos simplemente solucionarlo con intercambiar de orden estas dos líneas. Ahora sí. Y ya está. Veremos si se genera la serie. Vamos a venir acá. Vamos aquí a hacer nuevo robot. Ok. Y de serie Fibonacci. Por un número grande, le vamos a decir hasta el 15. Tal vez piensen, no es tanto 15, pero hasta el 15 ya se generan muchos valores. Vamos a ejecutarlo y ya está. 1, 1, el siguiente sería 2, luego 3, luego 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 34 y bueno. Probemos el último, 233 más 377, 610. Si lo comparamos con la serie que está en internet, vemos que el 610 está bien. Entonces está funcionando. Ahora verán qué tan rápido crece la serie Fibonacci. Démosle por ejemplo un número como 30. Ya se ha hecho 832.000. Aquí ya ni entra todos los números. ¿Qué pasa si le damos un número ni tan grande? Por ejemplo un 100. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Alguien me podría decir? ¿Por qué se han puesto negativos? De hecho se ha vuelto loco. Miren, estaba generándose bien. Y llegado a cierto punto, los números se han comenzado a volver negativos, luego positivos, negativos, negativos, positivos y ya no hay ningún patrón. ¿Alguien tiene una idea de por qué está sucediendo esto? Les muestro el algoritmo, tal vez si encuentran alguna falla. ¿Por qué ha sobrepasado la capacidad de int? Correcto. No hay falla en el algoritmo, no lo digo porque queda que mi algoritmo es perfecto, sino porque es, el error es justamente ese.
Hemos sobrepasado la cantidad de un entero y es un detalle al que muchas veces no le prestamos atención porque más nos centramos en programar. Tenemos ya de memoria que cada vez que queremos un entero ponemos int y no pensamos mucho qué es lo que puede pasar en la ejecución del algoritmo. Recuerden que el int tiene como máximo un 2 a la 32, lo cual parece harto. Vamos a venir a una calculadora. Calculadora. 2 elevado a la 32 es 4.000 millones. Creo que es la mitad de la población que tenemos. Obviamente no exacto, ¿no? Pero va más o menos por ahí. La serie Fibonacci en la posición 100 ya creo que pasa de los billones, si no me equivoco. Billones en castellano, porque saben que hay diferencia entre billón en inglés y billón en español. O sea, billones en español ya eso ya es tema serio, ¿verdad? Es un número gigante. Entonces muchas veces simplemente les digo esto para que tengan cuidado en sus algoritmos. De que a veces no funcionan, no entiendes por qué pasa eso, porque el algoritmo aquí está bien. El problema es la unidad que estamos utilizando, que es un int. Si nosotros ponemos un long, primero me va a marcar error, porque me dice no puedes asignar un long en un int. Vamos a cambiar aquí long, return. Me marca error porque le digo que voy a devolver un int. Long. Compilamos. Vamos a crear un nuevo robot, una serie Fibonacci, por ejemplo este el 70. Y vemos que el número es mucho más grande que el que teníamos antes. De hecho tiene 1, 6, aquí ya es millones, aquí ya es billones. Creo que son 190 billones. Es un número gigante, en palabras simples. Pero, ¿qué es lo que pasaría si por ejemplo yo le doy un 100 como antes? ¿Todavía funciona? Todavía funciona, sigue devolviendo un valor correcto. ¿Qué es lo que pasaría si yo le doy un valor 150? Todavía funciona, sorprendentemente. Si le damos un valor de 300, tenemos el mismo problema de antes. Se ha desbordado el número. Ok, por eso comienzan a pasar estas cosas extrañas de que se vuelve negativo o positivo, porque el número se ha desbordado. Nada más por curiosidad, ¿alguien se ha preguntado qué es lo que viene después de un long? En cuanto a tamaño hablando, ¿no? O sea, en cuanto a capacidad de almacenamiento que tiene. ¿Alguien creo que dijo algo? Nadie tuvo la curiosidad de saber si es que existía algo con mayor capacidad que un long. ¿Un tera? ¿Se imaginan un tera de una variable que sea tera? No. ¿Cuál es el problema? De que... Mira, les voy a explicar un poco. Nos vamos a desviar un poquito del tema, ¿ok? Tu procesador tiene 64 bits, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que puede guardar números de 64 ceros. 64 ceros en una línea y eso es lo máximo que puede manejar. Que es la capacidad de un long, si se dan cuenta. 2 a la 64. Como tu procesador no es de 132 bits y no hay creo que más de 64 aquí, bueno, me disculpan si es que la ignorancia, pero creo que no hay más de 64 y si lo hubiera, bueno, pues tampoco es que va a llegar a mucho. Entonces, ¿qué es lo que han hecho para poder solucionar ese problema de quedarse sin espacio en una variable? Es lo que se ha creado la famosa clase Big Integer. Vamos a igual a new Big Integer. Aquí tal vez me lo estoy escribiendo mal, pero bueno. Me dice que lo importe. Y me dice que tengo que darle un valor. 10. Me marca error. Ahora van a ver por qué. Vamos a poner entre comillas. ¿Qué es lo que está haciendo? Es guardar números en cadenas. Entonces, cuando hace las operaciones, por ejemplo, si tú tienes dos números, ¿qué es lo que tú haces? En el cual, ¿verdad? Sumabas primero este con este, si había residuo, lo llevabas adelante, luego sumabas este con este, ¿verdad? Es lo que hace esta clase, la famosa clase Big Integer. Que bueno, nos hemos desviado un poquito del tema, pero ahí se los dejo si tienen curiosidad. No la van a usar en esta clase, no se preocupen. Y tal vez no la usen nunca. Pero bueno, ahí se los dejo por si tienen curiosidad o quieren investigar un poco.
Pero bueno, ya está la serie Fibonacci, ya se ha generado. Y ya hemos solucionado un poco hasta cierto punto el tema de el número hasta el que podemos generar. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algo que tal vez no se entienda del algoritmo o en general de cualquier cosa? ¿Puede volver a explicar la serie esa, por favor? Claro. La serie, bueno, ¿quieres que te explique cómo se genera la serie o el algoritmo? No, el algoritmo. Ok, pero sí, porque la serie ya dijimos, ¿vale? Simplemente sumar los dos anteriores. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Esto lo vamos a tener aquí abajo y vamos a hacerlo en comentario porque así se entiende un poquito mejor. Veamos nuestras variables. Tenemos el número anterior, el cual va a ser igual a 1. Tenemos el número anterior 2, el cual va a ser igual a 1. Y tenemos el actual, el cual va a ser igual a 1. Bueno, a 0, perdón. 0 porque tengo que darle un valor, si no me va a marcar error. ¿Ven? Si fuera por mí no le pondría valor, pero bueno. Y la serie se va a generar de esta forma. 1, 1, 3, 5, 8, 13, 21. ¿Ok? Entonces, iniciamos esta parte del código y sabemos que este número, vamos a darle un poquito más de espacio. Este número es el num ant 2, ¿verdad? Este es el num ant, ¿verdad? Y ya está. Eso es como estamos teniendo nuestros números actualmente al iniciar el ciclo, en la primera iteración. ¿Vale? El número anterior 2, que es el más anterior, y el número anterior, el cual es, bueno, en este orden. Y este sería el actual. Actual, ¿verdad? Porque estamos en la posición 3, ¿verdad? Posición 1, posición 2, posición 3. ¿Qué es lo que decimos el actual? ¿Cómo se calcula? Sumando estos dos, que es lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Y lo estamos imprimiendo simplemente. ¿Qué es lo que pasa si yo no pongo estas dos líneas? La siguiente iteración, esto se va a mantener igual, ¿verdad? No va a recorrer y se va a seguir ejecutando 3, 3, 3 hasta el infinito. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Actualizar estos valores. En palabras más sencillas tengo que recorrerlos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mover esto así. Que este sea el nuevo número anterior 2, este sea el nuevo número anterior y este sea el nuevo actual. Y eso lo estamos haciendo acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El número anterior 2. Espera, vamos a... para que se vea un poco mejor. Vamos a tenerlo esto acá. Y lo vamos a copiar acá abajo. ¿Ok? Esta es la iteración actual. Y esta es la iteración siguiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos? El número anterior va a ser igual a lo que tiene el número actual. Perdón, el número anterior. Entonces vemos aquí lo que estamos haciendo. A esta variable estoy asignando este valor. Y luego a esta variable estoy asignando este valor, el de actual. Y ya está, ya estamos preparados para la siguiente iteración. La siguiente se va a repetir. Actual va a ser este más este, que... perdón, aquí era 2. Y aquí me he comido un número. Aquí era el 3. ¿Por qué no me dicen? Ya está. Entonces es lo que estamos haciendo. Recorrer estos valores. Es como si esto dejara de existir. Y ya está. Comenzamos a recorrerlos. Cada iteración tenemos que recorrerlo un hito. Siguiente iteración, recorremos. Siguiente iteración, recorremos. ¿Ok? ¿Se entiende un poco mejor ahora sí? Sí, gracias. Ok. Como les digo, este algoritmo, si no lo entienden a la primera, no se preocupen. A mí también me costó bastante. Tuve que estar casi todo un día sentado intentando entenderlo. Pero háganlo lentamente. Pongan el debugger acá y comiencen a ver qué es lo que está pasando en cada iteración para que se entienda mejor. Ok, la famosa serie Fibonacci. ¿Alguna otra duda?
Ok, parece que no. Vamos a hacer un último ejercicio. Si es que nos sobra tiempo, tal vez dos. Vamos a hacer dos, ¿ok? Este es uno que se utiliza bastante en círculos. Yo te voy a dar un número, por ejemplo. Bueno, se pone n, ¿verdad? Porque no se sabe el número, puede ser que al azar. Por ejemplo, vamos a crearnos el número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Vale? Te dan un número como este. A veces está un poco feo, pero bueno. Te van a dar un número como este y te dice, haya la cantidad de dígitos que tiene. ¿Ok? Para comenzar, para practicar, no está muy difícil. Te van a dar un número y tú tienes que decir cuántos dígitos tiene. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podemos solucionar esto? Voy a estar creando la firma del método. Nuestro contador igual a 0, porque no sabemos cuántos dígitos tiene. Y hacemos un return del contador. Ya. Ok. Esto voy aquí. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podemos solucionar esto? Simplemente tenemos que contar la cantidad de dígitos que tiene un número. Nadie, ni siquiera Contando el módulo, Ok. dividiendo el número y contando sus módulos. Ok, me parece una buena idea. Ir dividiendo el número, ¿entre cuánto lo dividiríamos? Entre 10. Ok. Entonces, Directamente sería el módulo de 10 y el módulo de 10 otra vez, repetitivo. Ok. Ciclo while o ciclo while o ciclo for. Quise decir for y while al mismo tiempo. ¿Cuál creen que va a ser? While. While. Ok, vamos a probar un while. ¿Cuál sería la condición? O si quieren, algo que se acostumbra a hacer es dejar la condición para el final y primero ejecutar el código. ¿Alguien se anima a decirme qué es lo que tendríamos que hacer aquí adentro? Alguien habló de divisiones entre 10, ¿verdad? Pero a nivel de en líneas de código me refiero. ¿Cómo lo escribiríamos? División entera entre 10. Ok. El número va a ser igual al número dividido entre 10. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ir dividiendo el número entre 10. Tenemos que crear nuestra condición. Boolean condición igual a true. Condición. Mientras la condición sea igual a true, ¿verdad? Condición sea igual a true. Vale. Después de esto, ¿qué tendré que hacer? Ya estamos dividiendo. Aumentar el contador. Ok, el contador, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos que perder de vista nuestro contador? Que bueno, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Contar la cantidad de dígitos. ¿Con esto ya estaría o faltaría algo más? Para ver si nuestro número no es 0. Ok. Tenemos que esa sería nuestra condición, ¿verdad? Tenemos que hacer las divisiones hasta que nuestro número sea igual a 0. Entonces, borramos esto porque la condición ya está implícita en el número. Y decimos, mientras el número sea mayor que 0. Y ya está. Vamos a hacerlo en cuenta dígitos, vamos a ver si funciona. Adiós a esto. El famoso cuenta dígitos, por ejemplo, para saber cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me dice que son 6 dígitos. Probemos con un número un poco más grande. Bueno, aquí tendré que decir 9, pero ya saben que BG me hace quedar mal. Pero bueno. Cuenta dígitos 1. Me dice que tiene 1. Todo está funcionando correctamente. Ya tenemos nuestro algoritmo cuenta dígitos.
Lo mismo de antes, mismo problema que teníamos con la serie Fibonacci. Si el número es muy grande, va a dar problemas. Me dice de hecho ni siquiera me deja ejecutarlo. Me dice el número es muy grande para hacer un integer. Lo vamos a borrar la mitad. Sigue siendo muy grande. ¿Qué tal ahora? Ahí está. Pero bueno, no quiere decirme el resultado. Pero ya está, nuestro algoritmo para contar dígitos. Bastante sencillito, ¿verdad? Es un buen ejemplo para ir practicando con el while. Ahora, este ya es un poco más... estoy trabando. Este ya es un reto un poco más complicado. Se te va a dar un número, por ejemplo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y se te va a dar un segundo número, por ejemplo 3. Tu objetivo es rotar este número la cantidad de veces que se te diga esto. ¿Qué se entiende por rotar? Sacar el último dígito y ponerlo adelante. De forma que sería primera rotación 2, 3, 4, 5, 6. Okay, primera rotación. Segunda rotación sería 6, 7, 2, 3, 4, 5. Y la tercera rotación sería 5, 6, 7, 2, 3, 4. ¿Ok? No me comió ningún número, ¿no? 2, 3, 4, okay. Ese sería el reto que se les pone, digamos, en el ejercicio. Te dan un número y la cantidad de veces que lo tienes que rotar en este sentido, ¿verdad? Que sería de derecha a izquierda, creo. Sacas el último y lo pones adelante. Sacas el último, lo pones adelante. Y para que se entienda mejor, vamos a poner las lineecitas. Este es un poco más complicado, pero no es imposible. Vamos a hacer aquí hasta ventas public int rotador. Y que dijimos va a recibir un número, int num, y un int rotaciones. Aquí vamos a decir el número, ¿verdad? Porque vamos a trabajar en el mismo número. Vale. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podríamos hacerlo? Vamos por partes, mejor, para no complicar. Sacando módulo de 10 y luego sumando a la misma variable que hemos creado, que es de ese número. Ok, me parece bastante interesante. Vamos a tenerlo acá y vamos a ver si paso a paso. Como dijimos siempre, nunca programamos hasta no entender al 100% qué es lo que vamos a hacer. Primera labor que tenemos que hacer es sacar el último dígito. Eso me dijiste, creo que fuiste Cristian, con un módulo 10, ¿verdad? Sí, sí. Ok, entonces hacemos un módulo 10 aquí. 2, 3, 4, 5, perdón, me comí el número, 5, 6, 7. Y el módulo de 10 sería igual a 7, ¿verdad? Y hemos hecho la primera parte de nuestro trabajo, que es sacar el último dígito. ¿Qué tendremos que hacer después? El número está en este estado, después de sacarle el 10. Recuerden que al sacar módulo no se modifica la estructura, simplemente se saca el residuo. Ojo, ¿ok? No se confundan que al sacar módulo no es como una división, ¿ok? No es que vas a dividir y el residuo lo vas a poner acá. Bueno, sí es lo que se hace, pero a lo que me refiero es que este número no se va a eliminar cuando haces módulo. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Eliminar este número. ¿Cómo lo haríamos? División entre 10. Ok, el número dividido entre 10, ¿verdad? Dividido entre 10 y aprovechamos del hecho de que Java es de fuerte tipado y el resultado tiene que ser entero, ¿verdad? Porque si fuera otro lenguaje nos daría .7 y aquí habría que hacer un redondeo, pero Java es de alto tipado, no va a permitir decimales, el .7 lo manda a volar, ¿ok? Ya estamos en esta posición, tenemos el dígito. ¿Cómo lo ponemos acá? Lo multiplicamos por n-1 cantidad de dígitos que tenga el número. O sea, por 10 digo. ¿Ya? Sumándolo. O sea, sería sumarle... ¿Cuánto sería? ¿70,000? No. Sí, ¿7 millones? No. Sí. 700.000 creo que es. 700,000. Sí, eso. Okay. Entonces, dijimos 7 por 10 elevado a la n, ahorita vemos cuánto es n, más lo que tenemos acá, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. ¿Cuánto sería n? Podríamos utilizar el cuentadígitos. Ok, y en efecto, para eso hemos creado el cuentadígitos anterior, justamente para llegar a este momento. Es tan bello, pero bueno, seguimos. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro cuentadígitos. ¿Cuál vamos a contar? ¿Este o este?
El El primero. principal, sí, el primero. Ok, ahí vamos a hacerlo rápidamente para no arruinarlo después. Sería 7 por 10 elevado a la 6. Nos da 7 millones. Nos hemos pasado. Tenía que ser 700.000, ¿verdad? Entonces es 7 por 10 elevado a la 5. 700.000. Entonces es por este número. No se preocupen, yo tampoco sabía. Acabamos de verlo. Entonces, ya sabemos exactamente qué hacer. Vamos a programarlo. Esto es acá. Y ok. Ciclo for o ciclo for otra vez. Ciclo for o ciclo while. While. Ok, while. ¿Seguros? Este es un poco más trampa. Ciclo Ah, for. pues no tenemos que basar en las rotaciones, ¿no? ¿Cuántas me dicen? Sí, Ah, por entonces. es un ciclo for. Correcto. Como saben, ya les dije. Pueden hacerlo con for, con while. Pero hablando a nivel de correctitud, para usar correctamente la estructura y eso, si utilizamos un for. 0 mientras y sea menor que las rotaciones. ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La cantidad de rotaciones que se me ha pedido. Y comenzamos a hacer aquí adentro. ¿Qué es lo primero que tenemos que guardar? El dígito. El dígito va a ser igual a el número, ¿cómo se decía? Módulo, porcentaje, módulo 10. Ya hemos sacado el dígito. Tenemos que actualizar esta variable, ¿verdad? Tenemos que quitarle el último dígito. ¿Cómo lo haríamos? Número sería igual al número dividido entre 10. Ya le hemos quitado el dígito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Toda esta operación, ¿verdad? ¿Qué es lo que diríamos? El número va a ser igual a mat.pow de 10 elevado a ¿cuánto dijimos? El cuenta dígitos. Podemos utilizar una función que ya tenemos. Le vamos a dar el número num, que en este momento es este número, ¿verdad? Porque ya le hemos quitado el dígito, no es este. Entonces le damos ese número que me lo cuente los dígitos y a esto le vamos a sumar el mismo número. Que va a marcar, me marca error porque me dice posible conversión de double line. Pérdida de conversión, lo vamos a castear a un entero. Y ya está. Aquí tal vez les confundo un poco porque aquí dice num, todo está num en el mismo lugar. Pero analicémoslo paso por paso. Num aquí es este, ¿verdad? Que se le ha quitado un dígito. Esto se va a ejecutar de izquierda a derecha. Le va a decir... me ha faltado, perdón. Dígito por... Ok. Dígito por 10 elevado a la cantidad de dígitos que tenga el número en este momento. Aquí esto ya nos va a contar la cantidad de dígitos que tiene. Lo va a elevar a la 10, lo va a multiplicar por el dígito y luego le va a sumar este número. Que recordemos que sigue siendo este, que es lo que estamos haciendo acá. Dígito por 10 elevado a la cantidad de dígitos que tiene, más lo que sobró acá. Y lo estamos guardando nuevamente en esta variable para la siguiente iteración. Entonces vamos a checarlo en ejecución. Nuestro robot rotador. Y le vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5 y le vamos a decir que rote 3 veces. 1, 2, 3 y 4, 5, 6. Y está funcionando correctamente. Probemos el rotador, por ejemplo, un número ya al azar y con 4. Bueno, aquí está el número de entrada y vemos que el 4 se ha ido adelante, el 3, el 6 y el 7. Está funcionando correctamente. ¿Alguna duda? O tal vez alguna sugerencia, comentario, alguien ve tal vez alguna forma de mejorar este algoritmo. ¿Será que me puede explicar del por 10 a la cantidad de números elevado? Por favor, no he entendido muy bien esa partecita. Claro. Hemos llegado a esta parte, ¿verdad? Vamos a hacerlo acá. Con un número más pequeño para no tardarnos. 1, 2 y 3. Vamos con el módulo 10. Sacamos el 3, ¿verdad? Que es el dígito que tenemos que poner en la parte de adelante. Con la división entre 10 le hemos quitado el último dígito. Entonces ahora es 12. Y esos dos los podemos ver acá. Dígito y el número actualizado. Vamos a... Lo espero en mi pizarrita. Ok, este es num y este es dígito. ¿Cómo haría la rotación? Sería igual a 3 por 10 elevado a ¿cuánto? A este número.
digo, no a este número, a la cantidad de dígitos que tienes acá, en este es al cuadrado, más lo que ha sobrado acá, 12. Y si ejecutamos esto sería 3 por 10 al cuadrado, que es 100, daría 300, más 12, lo cual daría igual a 312. Con operaciones matemáticas hemos fingido, no creo que no es correcto decir fingido, creo que hemos realizado una rotación. ¿Ok? Entonces, es lo mismo que estamos haciendo acá, pero recordemos que nuestros algoritmos son generales, ¿verdad? No van a aplicar siempre para 3 dígitos. Entonces, este número lo sacamos contando la cantidad de dígitos que han sobrado acá, que son 2. Podemos hacerlo con otro, por ejemplo, 4, 3, 2, 1. Con el módulo 10 sacamos el 1, con la división en 10 queda 432. ¿Y qué sería? 1 por 10 elevado a la cantidad de dígitos que hay acá, es 3 más lo que ha sobrado, 432. Lo ejecutamos, 1 por 10 a la 3 daría 1000, más 432 daría igual a 1432. Y hemos hecho una rotación mediante operaciones matemáticas. Ahora, generalizado, estamos sacando el último dígito, estamos quitándole el último dígito, estos dos pasos, y en esta operación, sin ver esta parte, es lo que estamos haciendo acá. El dígito por 10 elevado a la cantidad de dígitos que tiene esto, más este número. El dígito por 10 elevado a la cantidad de dígitos que tiene esto, más este número. Y bueno, para la siguiente iteración lo guardamos acá nuevamente. Ya, porque el siguiente ciclo es como si tú empezaras nuevamente, pero ahora con 1, 4, 3, 2, ¿verdad? Entonces, como si volvieras a iniciar la iteración. ¿Se entiende un poco mejor ahora? Sí, sí, perfectamente, muchas gracias. Y si en este caso no habría cuenta dígitos, ¿cómo tendríamos que hacer la manera de que reconozca cuántos dígitos hay? Ok, hay varias formas. Una, bueno, la más sencilla sería hacer justamente esto. Si no hubiéramos hecho el cuenta dígitos, al llegar a este punto nos fabricaríamos nuestra función cuenta dígitos, ¿verdad? Y llegaremos a lo mismo. Unos cuantos trucos. Ahora, recuerden que la programación, si bien se utiliza bastante matemáticas, no es todo matemáticas. Mira, les puedo mostrar una alternativa un poco más tramposa, pero más interesante. Voy a copiarme todo esto. Ok, digamos que no tengo mi cuenta dígitos. No sé exactamente, no tengo mi función para contar dígitos. ¿Cómo sabría? Podría hacer un pequeño truco. Mi número lo podría convertir en una palabra, ¿ok? Que lo que he hecho, si tú a cualquier número, recordemos que si tú tenías por ejemplo el 12, bueno 15, y tú le sumas una cadena, esto se convierte en una palabra. Sería así, 15. Ahora que es una cadena, yo podría decirle, dame tu tamaño, length. Y es exactamente lo mismo. Con unos cuantos trucos hemos conseguido el mismo resultado, sin el cuenta dígitos. Lo hemos convertido en una palabra y le hemos pedido que nos dé el tamaño de la palabra, que sería exactamente lo mismo que hacer acá. Esa sería una alternativa. Otra, hay una que es aún más interesante. Por ejemplo, string respuesta va a ser igual a, espérate, vamos a string número va a ser igual a num. Voy a marcar error porque lo vamos a convertir en una palabra. ¿Qué es lo que he hecho? Mi número lo he convertido en una palabra, o en un string, correctamente, mejor dicho. Entonces, mi respuesta, string respuesta, va a ser igual a número.substring de la posición número.length menos las rotaciones hasta número.length más número.substring desde el 0 hasta número exactamente igual que esto, número menos rotaciones. Y ya está. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Que la función substring lo que hace es que si tú le das una cadena,
¿Dónde está mi pizarrita? Que tú tienes tu cadena, por ejemplo, 1, 2, bueno, cadenas, hola. Si tú le dices substring de la posición 3 a la 4, de la posición 1 a la 3, vamos a decir, esta es la posición 0, 1, 2, 3. Si tú le dices substring, que es lo que estoy diciendo acá, de la posición 0 a la 3, te va a devolver H o L, porque no va a contar el 3, ¿ok? Es lo que hace substring. Si tú le dijeras substring de la posición 0 a la 1, lo que te devolvería sería la H, porque no la va, el 1 no cuenta. De 0 a la 2 te devolvería un hola. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Si tengo un número, por ejemplo 1, 2, 3, 4, y rotación es 2, lo que estoy haciendo es convertirlo en un string, acá, y luego le digo, de esta parte a esta parte, hazle una cadena, de esta parte a esta parte, hazle otra cadena, y lo estoy poniendo así. Simplemente lo estoy intercalando. Problemas de esto, que si te dijeran 10 rotaciones, pues fallaría, ¿verdad? Porque si tú a substring le das más largo que el tamaño de la palabra, te va a marcar un error. ¿Cómo se soluciona esto? Módulo en la longitud de la cadena. 4 daría igual a 2. Y 10 rotaciones daría el mismo resultado que solo rotar 2 veces. Entonces, serían como soluciones alternativas no matemáticas que pueden funcionar. Se los dejo ahí para... Esto tal vez no funcione ahorita exactamente porque no estoy haciendo los cálculos exactos de las posiciones. Pero de aquí si de seguro le mueves unos cuantos números va a dar lo que les estoy diciendo. ¿Ok? De hecho aquí sería número punto length, está bien. Punto length menos rotaciones. Sí, de hecho creo que estaría bien. Pero bueno, esa es la idea. No lo voy a comentar porque puede funcionar. Entonces ahí se los dejo como una alternativa. Interesante, ¿no? Truquitos que se puede hacer. Pero si se dan cuenta, para esta respuesta tienes que conocer bastantes cosas, como primero de que si a un número le sumas un carácter vacío se vuelve una cadena, de que si hay funciones como de cadenas llamadas substring, etcétera. Ahí bueno, la respuesta dice que va a devolver un número, entonces tienes que convertirlo en un número, integer.parseInt, y tú le dices la respuesta y ya está. Entonces esta función lo va a convertir la palabra nuevamente en un número, pero lo vamos a dejar como estaba antes. Y se los dejo ahí para que analicen si quieren y como una alternativa interesante que puede estar ahí. ¿Alguna otra duda? Ya hemos llegado justamente al límite. No necesariamente. Esos son los tipos, esos son los tipos de ejercicios que entran al examen de sucesiones. ¿Para qué te voy a mentir? No sabría decirte. En otros docentes, antes sí daba con otros docentes clases y siempre había un ejercicio de rotaciones. Pero, digo rotaciones, de sucesiones. Pero puede darse el caso de que tal vez la Elisa Leti ponga un ejercicio de rotaciones o algo que tenga que ver por el estilo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema? Que cada año los exámenes son totalmente diferentes. Entonces ahí es un poco cuesta decirte si va a entrar esto porque parece que no y luego por mi culpa estudien algo que no era, digamos. Entonces por eso nunca me atrevo a decirle sí, esto va a entrar seguro. ¿Ok? Ya está bien. ¿Alguna otra pregunta? Axel, yo tengo una pregunta. ¿Qué diferencia es ese módulo con división? Hasta ahora no sé. Ah, ok, no te preocupes. Vamos a verlo rápidamente. Si tú tienes un número, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a hacerlo con variables y ya un poco más en cómo sería realmente. Entonces tú vas a tener un dígito. Va a ser igual a, si tú le dices número módulo 10, por ejemplo 1, 2, 3, 4, módulo 10, lo que va a hacer esto es una división. Se va a dividir este número entre este número. En este caso yo le digo 1234 dividido entre 10. Cuando tú estabas en cole, ¿te acuerdas que tú hacías 1, 2, 3, 4 y ponías a dividirte así, ¿verdad? Ponías 10 y decías, bueno, en este caso para ahorrarnos tiempo, 123, esto va a ser 1230, la resta y te sobra 4, ¿verdad? Y te decían en el cole, dividendo, divisor, cociente, residuo. Bueno, dividendo, divisor, cociente, residuo. Cuando tú dices módulo, te estás pidiendo
este valor. ¿Ok? Eso es el módulo. El residuo de la división. Cuando tú divides entre 10, el residuo siempre es el último dígito. Es algo que ya con un poco de análisis nos hemos dado cuenta. Pero si fuera otro número, por ejemplo 3 módulo 2, aquí sería 1, 2 menos 3 va a dar 1. Entonces 3 módulo 2 va a ser igual a 1. ¿Ok? Ese es el módulo. La división, bueno, la división de toda la vida, 1, 2, 3, dividido entre 10, va a dar igual a 1, bueno, 12.3. ¿Qué es lo que pasa? Java no acepta que si tú divides dos enteros, la división tiene que ser un entero. Entonces esto lo elimina y queda 12. Esa es la diferencia entre un módulo y una división. Ah, ya, muchas gracias, sí. No, no te preocupes. Vale. ¿Alguna otra duda? Última, porque ya nos tenemos que retirar. Una vez más, podría explicar del módulo. El módulo, ¿vale? Cuando tú haces módulo de dos números, 13 módulos, bueno, división entre sí. Ok, módulo y división son lo mismo, lo único que cambia es el resultado que te va a dar. ¿A qué me refiero? En ambos haces división. 13 dividido entre 7 es 1, divisiones exactas por si acaso. 1 da 7, restas y te va a dar 6. ¿Ok? Este es el cociente, este es el residuo. Cuando tú haces 13 módulo 7, haces toda esta operación y lo que estás pidiendo a Java que te devuelva, o sea, no es que tienes aquí 1 y 6, le estás pidiendo que te devuelva el 6. El residuo. ¿Ok? El módulo estás pidiendo el residuo de una división. Si tú tuvieras 6 entre 3, esto sería 2, 3 por 2 da 6, da 0. Si tú haces 6 módulo 2, digo módulo 3, perdón, el residuo 0, entonces esto te va a dar resultado 0. ¿Ok? Tú le estás pidiendo cuando haces módulo que después de la división te devuelva el residuo. ¿Se entiende un poquito mejor? Sí, se entiende mejor, gracias. Claro, no hay por qué. Sí, justamente esta semana comenzamos ya nuevamente con los ejercicios y ahora esta vez van a venir más. O sea, de hecho ya tienen fecha de segundo parcial, no creo, ¿no? Pero ya tienen. Vamos a venirnos a Moodle. Es en junio todavía. 24 de junio. Junio 24. Tenemos tiempo de sobra. A ver, aquí está. 24 de junio. Entonces tenemos calendario. A ver, estamos acá. Una tarea, dos tareas, tres tareas, cuatro tareas, 5 tareas, 6 tareas. Y bueno, esta semana ya no les daría tareas para que no se jueguen. Tendrían 6 tareas. Digo, 6 tareas. Tendrían 6 semanas, 7 para estudiar. Tendremos 6 semanas en las cuales puedo darles tareas. Quedamos en el trato de que quieran hacer tareas pequeñas, pero varias. Entonces, ¿les parece 5 tareas, 2 puntos cada una? Sí. Sí o sí. Vale. Uy. 6 tareas, ya les estoy aumentando. 5 tareas, 2 puntos cada una. Comenzando desde esta semana, alguna semana que tal vez estén muy ocupados, preferentemente las de que van antes de los exámenes para que no estén haciendo tareas y estresados estudiando, haciendo tareas de la lista y mías. Entonces una semana tendríamos, en caso de que pase algo, para que tengan 5 tareas, cada una por 2 puntos y ya. Esta vez no hay tarea de 2 puntos donde poner los nombres, por si acaso. Que en esa tarea, aunque hayan puesto mal su nombre, igual tenían 2 puntos, pero bueno. Esta vez van a ser puras tareas de ejercicios. Y sí, lo que Ever me preguntó es ejercicios. Sí, les voy a dar unos ejercicios con ciclos while y for y while. ¿Ok? Bueno, ahora sí voy a dejar de grabar.